Bienvenido, Dios te bendiga. Quiero, antes de comenzar con el mensaje de hoy, que te suscribas a nuestro canal y que actives las notificaciones para que te estén llegando todo lo que estamos subiendo en este tiempo. Y hoy tengo un tema muy importante que tocar y es la depresión. La depresión afecta, según la Organización Mundial de la Salud, a más de 300 millones de personas. Es la enfermedad más extendida en el mundo. Abarca todas las razas, todas las culturas y todos los estratos sociales. Entre estos 300 millones y muchísimos más que no se han informado, se encuentran los cristianos. Los cristianos, miles entre ellos, la atraviesan y la sufren en silencio, la sufren con mucha culpa. Nuestra naturaleza, que está más propensa a juzgar que a empatizar, nos lleva a hostigarlos con frases como sonríe, Jesús te ama. ¿Otra vez estás con eso? ¿Dónde está el gozo del Señor? Alégrate, hermano, gózate en el Señor. Y la persona sufre porque siente que no puede hacer esas cosas con naturalidad. Las hace muchas veces forzadas porque nosotros las llevamos a hacer esas cosas, pero en el fondo esta persona está tratando de hacernos sentir su dolor. Las causas por las cuales alguien puede estar deprimido son muy, pero muy variadas. Desde la pérdida de un familiar, un amigo, un ser querido, un trabajo. El estancamiento personal también provoca muchísima depresión. Y cuando los sueños que hemos tenido no se logran, no se alcanzan. Cuando la persona siente que los años le van pasando, pero no logra alcanzar todo aquello que ha soñado, esto afecta y es uno de los disparadores que se tiene dentro de la vida que puede llevarnos a la depresión. Hay que entender que la depresión es una enfermedad biosocial. ¿Qué hablamos con este término biosocial? Que hay factores también de nuestra genética involucrados. Dicen que una persona que tiene un pariente que sufre depresión tiene 300 veces más posibilidades de estar o caer en la depresión misma. No se ha descubierto el gen, pero se sabe por los estudios que los factores genéticos influyen. Una pregunta que surge en todas las redes y en todos los lugares es si un cristiano puede estar deprimido. Y la respuesta que te tengo que decir es sí. Tengo que decir sí. Cuando era más joven y más inmaduro, pensaba que no era posible. Me había atado a muchas frases, algunos textos bíblicos sacados fuera de contexto, para inclusive atacar a aquellos que sufrían de depresión. Pero en la medida que fui aprendiendo más de la palabra, me fui metiendo, estudiando el tema, descubrí que muchos héroes de la fe, vamos a utilizar la palabra entre comillas, algunas personas que son muy importantes, personajes bíblicos, sufrieron estadios importantes de depresión. Podemos nombrar a Moisés mismo. Moisés sufrió estadios de depresión. ¿Cómo? Sí, Moisés sufrió estadios de depresión. Podemos nombrar a Jonás, nombramos a Elías, un gran profeta Elías, Jeremías. Inclusive algunos llegan a decir que Jesús mismo sufrió un estadio de depresión cuando expresó mi alma está sufriendo, ¿no? Lo estoy cambiando un poquito las palabras, angustiada hasta la muerte. La sensación de angustia está íntimamente ligada con la depresión. Entonces la respuesta es si un cristiano puede estar deprimido, sí. Es como pensar, ¿un cristiano puede sufrir una gripe? Por supuesto. O hoy en día, ¿un cristiano puede contagiarse de coronavirus? Y sí, muchos pastores inclusive han muerto del coronavirus. Entonces, si otras enfermedades nos pueden afectar, ¿por qué no pensar que la depresión, que es una enfermedad también, nos puede afectar? Ahora quiero hablar acerca de cómo Dios trató con un hombre que estaba profundamente deprimido. Y cómo saber si nosotros mismos estamos atravesando un estadio de depresión. Quiero recalcar que, aunque vamos a hablar algunos detalles de la depresión, esto no es un tratado de psicología ni estamos haciendo autoayuda, sino que quiero presentar la perspectiva bíblica de cómo Dios trató con un hombre que estaba, como dije anteriormente, en un profundo estado de depresión. Y vamos a ver algunos momentos en la vida de Elías. Usted, si tiene Biblia, búsquelo, por favor. El texto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 en adelante. Los primeros síntomas de la depresión que nosotros encontramos en la vida de Elías es que dio lugar a sus temores. Y yo voy a leer aquí el texto
dice que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. En el versículo 2 dice que Jezabel envió un mensajero a decir a Elías: los dioses me traten con todo rigor si mañana a esta hora no he puesto tu persona como uno de ellos. Y obviamente Elías había matado a los profetas de Baal en un evento donde había caído fuego del cielo. Viendo esto, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Dice otra versión que Elías, lleno de temor, se levantó y huyó. Una de las cosas que nos aparecen cuando en la situación previa a la depresión es la ansiedad. Los temores se agigantan. El temor es una respuesta natural frente a un peligro. Elías obviamente ve un peligro, ve que Jezabel, esta reina malvada, lo estaba acusando y lo estaba amenazando de muerte, pero no se tomó el tiempo para dimensionar la amenaza. Cuando estamos en una etapa previa a entrar a la depresión, los temores se nos agigantan. Nuestro pensamiento se nubla y muchas veces no alcanzamos a poner una real dimensión de cuáles son nuestros temores, si esta amenaza es real, si esta amenaza puede afectar nuestra integridad. La realidad es que cuando estamos por entrar en un proceso de depresión, la ansiedad previa nos hace dimensionar, sobredimensionar todo lo que son nuestros miedos, nuestros temores. Dice que él huyó para salvar su vida. El primer síntoma que nosotros encontramos es claro de la depresión en la vida de una persona es el deseo de huir. Dice que él se levantó y huyó. ¿Y a dónde huyó Elías? Elías venía de estar 3 años viviendo en el desierto, escondido en un arroyo, escondido en cuevas. Después fue y estuvo en una casa de una viuda. Venía de una vida de sufrimiento, de penalidad, no estaba en un lugar muy cómodo. Imagínense, aunque uno lo lee muy simpático, que Dios lo mandó a un arroyo donde los cuervos le traían pan y carne. Yo no sé si usted y yo quisiéramos comer lo que un cuervo trae de su pico. Yo no sé si el cuervo elegía la mejor carne, el mejor corte, si le traía pan duro. La realidad es que todos no hubiéramos querido estar ahí. También Elías sufría haber dejado a su familia, haber dejado a sus seres queridos. La soledad hace un efecto muy fuerte en nosotros. Él estuvo 3 años lejos de sus seres queridos. Hoy cristianos sufren terriblemente la separación durante este largo proceso que es la cuarentena. Hace 120 días, en algunos más, en otros países menos, más o menos. Acá en la Argentina llevamos alrededor de los 130 días de cuarentena y el estar separados 140 días de nuestros seres queridos ya a muchas personas les ha afectado anímicamente. Imagínense estar separado años. Y no había WhatsApp, no había videollamada, no había posibilidad de estar en contacto. Imagínense que el profeta decidió volver a su misma miseria. La primera vez había estado en este cuadro porque Dios lo había puesto en este lugar. Ahora él había decidido meterse en un cuadro de miseria. Fue al desierto, fue al lugar donde él sabía que la pasaba mal. Así que el deseo de huir, el sentimiento de querer huir que afecta a las personas que sufren de depresión es normal. Usted quiere escapar, no quiere más responsabilidades, no quiere que nadie le diga más nada. Las esposas se sienten ahogadas de las responsabilidades del hogar. Los hijos sienten que ya no pueden soportar más a los padres ni las presiones escolares. Entonces ahí es donde empieza ese sentimiento, me quiero ir, quiero huir, quiero salir de esto. De alguna forma quiero escapar de esto. Por eso muchos matrimonios llegan al divorcio porque ven en este sentimiento de huida la única salida. El deseo de estar solo. Dice en el versículo 3, en la segunda parte, que vino a Beersheba de Judá y dice que allí dejó a su criado. Su única compañía que tenía la dejó ahí. Cuando nos sumimos en un cuadro de depresión, lo que deseamos es estar solo. Queremos estar solo. Usted va a ver que las personas quieren estar encerradas, quieren no hablar con nadie, no quieren comunicar con nadie. Usted le manda un mensaje y el famoso le clavaron el visto o sus palabras son muy escuetas porque no quieren estar con la demás gente, quieren estar solo. La depresión hace y se potencia en la soledad, crece en la soledad.
porque allí es donde empiezan los pensamientos rumiantes, esos pensamientos que te llevan a estar una y otra vez viendo lo que te pasa, viendo lo que sucede, y ahí en la soledad es donde se construye y se edifica la depresión. Por eso el sentimiento de estar solo. La depresión lleva a abandonar trabajos, a abandonar lugares, a abandonar nuestro lugar en la iglesia, el no tener ganas de congregarnos, el no querer saludar a los hermanos, al no querer ni siquiera muchas veces salir a hacer algún tipo de compra para no tener que cruzarse con nadie. Y otro sentimiento que aparece muy fuerte es que se siente que ya no se puede caer más profundo. En el versículo 4, el profeta Elías dice, basta ya, oh Jehová, basta ya, oh Dios, quítame la vida. El sentimiento de basta ya, no puedo más. El sentimiento del que no puedo más, no sé cómo voy a avanzar un día más en esto. Quizás usted y yo hemos atravesado esos momentos de decir, siento que ya no puedo más, esta situación no sé hasta cuándo la voy a poder seguir soportando. Los consejeros cristianos escuchamos esta frase una y otra vez de las personas. Pastor, no sé hasta cuándo voy a poder seguir con esto, no sé hasta cuándo voy a poder seguir con esta situación. Porque el sentimiento que tenía el profeta era real y era genuino. Él le dijo, basta ya, no aguanto más. La depresión nos lleva a sentir que nuestras fuerzas son insuficientes, que ya no tenemos más capacidad. El sentimiento de incapacidad que nos lleva a la depresión no es tan fácil de cambiar con decirle, bueno, adelante, ánimo muchacho, dale mujer, arriba, sos una mujer poderosa, una mujer de Dios, dale para adelante. Porque la persona que está en depresión realmente siente que no puede avanzar un paso más, que ya nada de lo que se pueda hacer le va a servir a ellos. Y aparecen los pensamientos de muerte. Porque le dice, basta ya, oh Dios, quítame la vida. Los pensamientos de muerte. Pero obviamente Elías era un hombre de Dios. Así que son pensamientos de muerte, pero con culpa. Y realmente para no quitarnos nosotros la vida, le pedimos a Dios que lo haga. ¿Y usted ha escuchado cuántas veces a alguien decir, ay, Señor Jesús, ven ya de una vez, llévanos a todos porque parece que no aguantamos más? Los pensamientos de muerte también rondan en la cabeza de los cristianos. También están ahí. Sienten que, bueno, Dios, ¿por qué no me llevas al cielo? ¿Por qué Dios ya no venís y nos vamos todos de una vez por todas? Y en el fondo hay un deseo de morir. Pero como somos culposos y porque sabemos que suicidarse no es lo correcto, no es lo que Dios quiere, deseamos que Dios lo haga por nosotros. Porque después de todo es Dios el que tiene la culpa si nos morimos. Entonces ya no somos nosotros. Pero entonces el profeta culposo, ese sentimiento de que quería morirse pero no quería tomar la decisión por sí mismo, empieza a rogarle a Dios que Dios le quite la vida. Los pensamientos de muerte rondan en la cabeza del deprimido. Dan vueltas alrededor. Alguien dijo que los malos pensamientos son como los pájaros que nos rondan alrededor de la cabeza. Dice, no podemos evitar que estos vuelen alrededor de la cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Los pensamientos de muerte se apoderan de las personas que atraviesan estadios de depresión. No quiero hablar cosas de psicología porque hay muchos estadios de depresión, la depresión crónica, la depresión que se extiende, estamos hablando de esta que se extiende en el tiempo, y después hablamos de estadios de depresión, las personas que entran y salen, algunos dirían que son bipolares, bueno, pero hay muchas cuestiones médicas que no quiero entrar en este tema, pero sí podemos atravesar en algún momento un estadio de depresión. Y los pensamientos de muerte pueden empezar a rondar en nuestra cabeza. Otros síntomas de la depresión es la pérdida de la autoestima y los sentimientos de fracaso. Él dijo, yo no soy mejor que mis padres. Vieron que los hijos siempre creen que van a hacer las cosas mejor que los padres. Nosotros, usted y yo, cuando éramos hijos,
siempre veíamos los defectos de nuestros padres. Pero yo si fuera, lo haría de esta manera. Si yo fuera papá, si yo fuera mamá, si yo estuviera en la misma situación, lo haríamos de otra manera. Todos crecemos y nacemos con el deseo de superación y queremos ser mejor que nuestros padres. Pero cuando estamos en estadio de depresión, nuestra autoimagen, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos decae. Y empezamos a darnos cuenta que no somos mejores que los otros, que no tenemos esa chispa genial, eso divino que nos pusieron en nosotros, que nos hace únicos, geniales y exclusivos. Cuando alguien es chico y los padres lo alientan acerca de una situación, te dicen, pero bueno, hijo, dale para adelante, es que el mundo no te entiende, es que vos sos único, no hay otro como vos sos genial. Y la vida nos hace tropezar muchas veces, nos hace chocar contra ciertas circunstancias y nos hace darnos cuenta de que no somos mejores que nuestros padres. Sintió él que su imagen de lo que él creía que era no era mejor que lo que habían hecho los demás. Y cuando hablamos del profeta Elías, estamos hablando de que él había hecho caer fuego del cielo, su oración había detenido la lluvia. Había enfrentado a un rey, había enfrentado a más de 400 profetas y les había acabado con todos ellos, pero se dio cuenta que más allá de cualquier cosa que él pudiera hacer, en su esencia, en su naturaleza, no era mejor que otros. Y nos cuesta aceptar los fracasos personales. Muchos pueden ver en nosotros nuestros éxitos, pero nosotros somos los que nos miramos por dentro. Nosotros somos los que nos juzgamos por dentro y a veces darnos cuenta de que no tenemos tantas cosas tan geniales nos puede hacer caer en un estado de depresión. Y cuando estamos en estado de depresión, esas pequeñas cosas de nuestra personalidad se marcan con muchísimo más fuerza. No nos gusta vernos en el espejo. Entramos en un abandono personal. Dice en el versículo 5 que echándose, tirándose. El texto en hebreo dice como un animal que está arrojado para morir, que se echa para morir. Cuando los animales sienten que la muerte ronda alrededor de ellos, muchos se alejan de la manada y se echan en un lugar ya abandonados para morirse. La expresión de que se echó para morirse significaba que en su ánimo, su estado de ánimo, su pensamiento y lo que él pasaba por dentro lo hizo tirarse en un lugar, abandonarse. Una de las características de la depresión es el abandono personal. No hay ganas de verse bien. Usted lo va a ver a la persona que está desalineada, muchas veces poco aseada. Y es que no hay un deseo de verse bien, hay un abandono en la vida personal. Y no quiero ahondar mucho en esto porque usted ya sabe, ya conoce y podría dar muchísimos ejemplos de esto, pero entra el desorden alimenticio entre la depresión. Y cuando hablamos de desorden alimenticio hablamos que el ángel dice, lo tocó y le dijo, levántate y come. No estaba comiendo el profeta. Y no es que estaba haciendo un ayuno espiritual, no es que había dejado de comer porque estaba en un tiempo de oración y de trato con Dios, no estaba ayunando en forma espiritual, había abandonado la comida. Y la depresión nos lleva a los desórdenes alimenticios. Puede ser en ambos lados, puede ser que no querramos comer o puede ser todo lo contrario. La depresión nos puede llevar a encontrar una satisfacción en la comida. Y empezamos solo a comer porque nos da satisfacción y mientras más comemos y mientras más disfrutamos de la comida, nos damos cuenta que es lo único que nos genera esa satisfacción instantánea. Usted puede ver algunos programas en la televisión que hablan con personas que tienen desórdenes alimenticios y se va a encontrar que el factor en común en muchas de esas personas es la depresión. La depresión nos afecta en nuestra etapa alimenticia. Podemos no comer, podemos llevar a solo comer porque, bueno, para no morirnos, porque ya no hay satisfacción en la comida. O por el otro lado, podemos tener profundos problemas de sobrealimentación porque encontramos satisfacción en lo que la comida nos da. La comida obviamente es un disparador, sal, azúcar, grasas, nos dispara
dispara en nosotros, en nuestro cuerpo, un montón de endorfinas, y eso puede ser nuestro único alimento para combatir la depresión. Sentimientos de decepción con las personas y desilusión con Dios. En el versículo 10, y lo voy a buscar aquí en mi Biblia, dice, Dios le pregunta, ¿qué haces ahí, Elías? Y él responde, sentí un vivo celo por el Eterno, por el Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En esta expresión se resumen dos cosas. Primero, una decepción con las personas. Le dice, los hijos de Israel, tus hijos. De alguna forma le dice, tus hijos. Hay una decepción. Ellos que son hijos de Dios te han abandonado, te han dejado. Y cuando nosotros entramos en estos estadios de depresión, lo primero que hacemos es culpar a las otras personas. Sentimos desilusión de las personas. Sentimos desilusión de la iglesia, sentimos desilusión de los hermanos, sentimos desilusión de nuestros pastores, sentimos desilusión de aquellos que pensaban que eran nuestros amigos, los que deberían haber estado con nosotros. Porque la depresión nos lleva a encontrar desilusión en las personas. Me hace recordar, y después lo voy a volver a citar, a Adán, cuando Dios le dice, ¿dónde estás? Y él le dijo, me escondí. ¿Por qué te escondiste? Y dice, la mujer que me diste. Hay una primera decepción en la mujer, en la esposa. Mira, esta mujer que me diste. La decepción en las personas es una característica que debemos analizarla más desde nuestra perspectiva interior que desde la parte de juzgar. Voy a retomar este punto. Cuando nosotros sentimos decepción por alguien, tenemos algunos caminos. Dentro de la perspectiva cristiana, cuando alguien se siente decepcionado con alguien, podemos hacer es orar por ellos. La Biblia dice que debemos perdonarlos. Cuando nos sentimos decepcionados con que alguien nos ha fallado, debemos decir, bueno, es un ser humano, es alguien igual que yo, mi confianza está puesta en Dios, no en los hombres. Pero podemos tomar otro camino, que es el filtrarlo por nuestras emociones y decir, mira cómo me falló. Yo que siempre le hice las cosas bien, yo que le he dado todo, mira cómo me falló. Yo pensaba que este hombre era un hombre de Dios y mira cómo me falló. Yo pensaba que la iglesia estaba llena de gente toda buena, toda santa, toda hermosa y mira lo que me hicieron los hermanitos. Dos perspectivas. ¿Cómo la atravesamos? Cuando estamos en un estadio de depresión, lo normal es que la atravesemos a través de nuestros sentimientos y la atravesemos desde esta perspectiva. Estos fallaron, esto no era lo correcto. Porque eso nos posiciona a nosotros desde un lugar que nos ayuda a juzgar a los demás. Pero en el fondo también una decepción con Dios. Y hay muchos cristianos decepcionados con Dios. En una parte porque los predicadores hablan tanto de tantas promesas, de tantas glorias, de tantas cosas alcanzables en este mundo, que cuando el cristiano no las logra alcanzar en el corto plazo, empieza a sentir decepción con Dios. Porque le dice, yo tuve un vivo celo, yo tuve un deseo hermoso, Dios, contigo, yo tenía algo hermoso, teníamos algo tan lindo, Dios. ¿Y qué me ha resultado la fe? En desiertos, en penurias, en persecuciones. Y hay una responsabilidad en los predicadores, en los pastores, en que a veces mostramos tantas glorias y no mostramos que Dios te puede llevar por caminos de desierto, por caminos que no son los que más quisieras atravesar, porque eso es parte de la formación de la vida. El mensaje de la tribulación no es un mensaje popular, de la prueba, de la aflicción. Y la Biblia nos habla mucho acerca de que los justos sufren aflicciones, sufren penas, sufren penalidades. No, solo pensamos que algunos, cuando Pablo le dice a Timoteo, tú sufres penalidades como buen soldado. Eso es para algunos, las penalidades son para unos y las glorias para otros.
Elías creo que llegó a pensar de qué me sirvió haber sido justo, de qué me sirvió haber obedecido a Dios. Escuchamos esta frase, desde que estoy con Dios o desde que vengo a la iglesia, las cosas me han ido cada vez peor. Esto lo escuchamos, podemos negarlo, podemos decir esto jamás se debe decir, pero la realidad es que muchos cristianos lo dicen y tantos otros lo piensan. Al final, ¿de qué me sirve ser cristiano? Desde que soy cristiano tengo de enemigos a mi familia. Antes nos juntábamos todos y éramos felices. Ahora yo soy el bicho raro. Ahora toda la gente viene y quiere acusarme de algo. La mirada de la gente está encima mío. Algunos dicen, es más, desde que vengo a la iglesia, mi trabajo va mal, las cosas no están funcionando. Y a nosotros es fácil decirnos, lo que pasa es que usted no tiene fe. Para el que no lo atraviesa, es fácil al otro acusarlo de que no tiene fe. ¿Y crees que Elías no estaba pensando lo mismo? 3 años en el desierto, 3 años comiendo pan y aceite en la casa de una viuda. Y ahora, en el momento en que las cosas parecían empezar a funcionar, porque había orado, la lluvia había venido, había caído fuego del cielo, la tierra con la lluvia iba a empezar a dar su fruto. Ahora que parece que las cosas están bien, yo tengo que volver a la misma situación de miseria. Entonces, en el fondo, había una desilusión para con Dios. Y el sentimiento de que uno es el único que atraviesa estas cosas. Él dice en el versículo 10 también, solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. El sentimiento de que solo a nosotros nos pasan estas cosas, que solo a nosotros las cosas nos van mal, que solo a mí, ¿por qué a mí? Es muy común en las personas que están atravesando estadios de depresión. Ahora quiero hablar cómo Dios lo trató a este hombre, lo que hizo Dios, el trato de Dios cuando estamos atravesando un estadio de depresión. Lo que primero encontramos es que lo sacó de su estado de abandono. Dice el versículo 5, aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Dios tuvo que actuar en él de manera que tenía que sacarlo del estado de abandono, del estado de que no da más, del estado de estar tirado, del estado de estar aquí y ya no sé. Que de pronto la vida fluya, avance y que un día sea igual que otro porque ya no tengo perspectivas y no tengo proyectos. Dios lo sacó de su estado de abandono. Dios envió un ángel y le dijo, vamos, levántate. No le dio excusas para decir, bueno, no, lo que pasa no me levanto porque las cosas no me están yendo bien. Le dijo, levántate y come. Priorizó su alimentación, le instó 2 veces a que coma. Cuando estamos en un estado de depresión o un estadio de depresión, nuestra salud queda muy relegada. Abandonamos el cuidado. Hay personas que abandonan su tratamiento si están tomando algún tipo de medicación permanente. Dicen, más sí, ya no lo quiero tomar más. Si no podía comer grasa, dicen, más sí, ahora me como todas las grasas que quiero. Entonces, fíjense que Dios empieza al segundo aspecto, no solo de sacarlo de su estado, sino que tiene que empezar a sacarlo de su estado en cuanto a lo físico, en lo corporal. La depresión se ataca, en una de las formas de atacarse es trabajando con nuestro cuerpo, haciendo ejercicio. Usted lo va a encontrar que cualquier especialista le va a decir, bueno, si usted está atravesando un estadio de depresión, trate de salir a caminar, trate de hacer ejercicio. Dios sabía de la importancia de nuestro cuerpo, porque como dijimos, como la enfermedad es biosocial, si tenemos un cuerpo enfermo, porque lo hemos enfermado a través de la mala alimentación, a través del mal descanso, a través del abandono en los tratamientos que a lo mejor estamos haciendo médicos, obviamente esto se potencia. No es solo una cuestión de oración, no es solo una cuestión de que alguien te imponga las manos, ahora te pongo la mano y la depresión se va. Dios sabía de la importancia de la parte biológica en nosotros. Y debemos empezar a cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Si usted ha abandonado sus tratamientos, vuelva a hacerlo. Si tiene que ir a un médico, vaya, hágase los estudios, hágase lo que tenga que hacer, porque ese será el primer paso
para empezar a salir del estadio de la depresión. Dios lo sabía y lo tomó a Elías y le dijo, levántate y come. Levántate y come. 2 veces le dijo, porque comió y se volvió a dormir. Y podría hacer otro sermón del comer y volver a dormir, pero no es este. Y otra vez vuelve a insistir porque priorizó su salud física. Cristiano, usted tiene este cuerpo y aunque este cuerpo no va al cielo, gran parte de su, a ver cómo encuentro la palabra, de su buen estadio en su vida espiritual demandará de un buen cuidado de su cuerpo. Dios no le dio un cuerpo para que usted lo lleve tempranamente a la sepultura. Dios le dio un cuerpo para que usted lo cuide porque es templo del Espíritu Santo. Porque a través de su vida es donde Dios manifiesta su poder. Le dio un propósito en el presente. Levántate y come porque largo camino te resta. Uno de los errores que cometemos, y me incluyo porque alguna vez lo hice, es cuando alguien está deprimido, tratar de darle proyectos a largo plazo. Bueno, mire, usted tiene que criar a sus hijos. Imagínese cuando ellos se gradúen de la facultad. Usted tiene mucho por delante. Y la persona que está en un estado de depresión necesita un propósito para el presente, para el hoy, para levantarme hoy. El profeta necesitaba una razón para levantarse ahora. Él se había ya echado a morir, se había abandonado. Y no le servía todas las promesas de Dios a futuro. Cuando usted tenga que hablar con alguien que está sufriendo un estadio de depresión, no le haga promesas del cielo, no le diga, bueno, ahora la estás mal, pero cuando lleguemos al cielo, Dios enjugará toda lágrima y todo será hermoso. Porque el que sufre un estadio de depresión necesita tener una meta en el presente, una razón por la cual salir, una razón por la cual levantarse, una razón por la cual tener algo que hacer hoy y ahora. Y Dios habló con el profeta en el monte, allá en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Y algunas veces me he preguntado por qué todo lo que le dijo allá no se lo dijo en ese momento, no se lo dijo debajo del árbol donde Elías se había echado. Porque Elías primero necesitaba encontrar una razón para el presente, algo que tenía que hacer en el presente, tenía que tener un propósito para su presente. Levántate, 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 hijo de Dios, levántate, cristiano, come, aliméntate, vuelve a tu vida normal, porque largo camino te resta. Lo que Dios también le indicó acá por medio del ángel es que el proceso de los estadios de depresión no es un camino corto. No es algo que se haga mágicamente, no se sale con una oración, hermano, ore por mí porque estoy en depresión, entonces el pastor ora, el hermanito ora y al otro día la persona se levanta sin la depresión. Él está indicando, levántate y prepárate porque esto es un proceso largo, porque largo camino te resta, irá largo. El proceso de salir de la depresión, porque también en la depresión se cae lentamente, nadie se levanta y dice, hoy me levanté deprimido. Hoy ya estoy, hoy me quiero morir. Ayer estaba bárbaro y hoy me levanté y me quiero morir. Sufrimos altibajos emocionales. Esto es normal. Si usted ha venido una emoción muy fuerte, alegre, es muy probable que su cuerpo químicamente quiera estabilizarse y lo lleve a un estadio como casi de depresión o de sentimiento, dirían algunos del bajón. Es normal. En un par de horas se estabiliza su cuerpo y todo sigue la vida normal. Pero como se va cayendo en la depresión en una forma lenta, también se sale de una forma lenta. Entonces Dios le dice, por medio del ángel al profeta, levántate porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Y de hecho tuvo que caminar 40 días y 40 noches para llegar al lugar donde Dios iba a tratar con él. Hay un proceso en la vida.
Cuando Dios quiere hablarnos con nosotros para sacarnos de los estadios de la depresión, hay un proceso, es algo continuo. Por eso el cristiano, el creyente, el hijo de Dios que atraviesa un estadio de depresión, debe entender que el acercarse a Dios será un acercamiento lento. No fue Dios le habló inmediatamente. Tendrá que volver a congregarse, tendrá que volver a ponerse en contacto con los hermanos, tendrá que volver a la lectura, tendrá que orar aunque no tenga ganas, aunque su cuerpo le diga no quiero orar, tendrá que ponerse y tendrá que orar y tendrá que leer la Biblia y tendrá que leer las promesas, porque el proceso es largo, es un camino largo. Y es ahí donde nosotros en esta sociedad de lo inmediato queremos que todas las cosas se hagan rápidamente. Y Dios los llevó hasta el lugar que era el monte de Dios, Horeb. No sé si cuando Elías salió en el camino ya sabía que tenía que ir a Horeb. El ángel no le dice a dónde ir, pero él supo inmediatamente, una vez que se alimentó, a dónde tenía que ir. Los cristianos, los hijos de Dios, sabemos dónde está la salida, pero a veces no queremos ir. Sabemos dónde está el camino, pero muchas veces cuando estamos en depresión no queremos ir. Sabemos dónde está el consejo, pero muchas veces no lo queremos escuchar. Aunque conocemos el camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. A veces no estamos tan dispuestos a caminar en él. Y Dios lo llevó al monte Horeb y lo hizo replantearse su presente. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces metido en esta cueva? Y vuelvo a la historia del Génesis 3:9, donde Dios le dice a Adán, dice, el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Hay que replantearse el presente. ¿Qué haces metido en esta cueva? ¿Cómo llegaste a esta depresión? ¿Cómo llegaste a estar metido aquí? Y empieza la primera fase para encontrar la salida, es plantearnos dónde estamos. Mientras estamos ciegos y no nos damos cuenta del lugar donde estamos, no podemos hacer nada, porque estamos como en una habitación con la luz apagada. Estamos ahí, sabemos que estamos ahí, nos tropezamos con las cosas, nos duelen cuando nos golpeamos, pero si no prendemos la luz para saber dónde está la puerta, nunca podremos salir de ella. Entonces Dios, que es un Dios extremadamente sabio, mucho más sabio de todos nosotros juntos, todos los seres humanos juntos, le empieza a plantear, ¿qué haces aquí? ¿En qué parte te desviaste del camino? ¿Era mi propósito que estés metido en una cueva? ¿Es el plan de Dios que estés en la depresión? ¿Es mi plan, diría Dios, que vos estés atravesando esta circunstancia? ¿En qué parte te desviaste del camino? ¿En qué parte lo que Dios tenía para ti se transformó en otra cosa? Y esa es la pregunta que Dios le hace a Elías. Una pregunta directa, fuerte. ¿Qué estás haciendo, Elías, en la cueva? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué llegaste? Cuando estamos atravesando un estadio de depresión tenemos que empezar a pensar estas cosas. ¿Por qué llegamos a donde estamos? ¿Por qué llegamos a este lugar? ¿Por qué empezamos a sentir todo lo que estamos sintiendo? Porque es Dios el que te lo pregunta. No es el pastor, no es tu vecino, no es tu amigo. Es Dios que te pregunta, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Y Dios lo llevó a expresar sus frustraciones sin condenarlo. Dios le permitió que él hablara con toda libertad. No le dijo, callate, Elías, qué macana estás hablando, qué cosa sin sentido. Y lo hizo salir de la cueva. Sal fuera y ponte en el monte delante de Dios, en el versículo 11. Dios no habla dentro de la cueva. Dios no va a buscarte en el agujero de la depresión. Hace que tú salgas. Porque la cueva es el lugar feo, oscuro, lleno de mal olor. Es el lugar donde cuando estamos deprimidos nos refugiamos. Nos rodeamos de nuestros dolores, nos rodeamos de nuestros pensamientos, nos rodeamos de nuestra autocompasión. Ay, pobrecito de nosotros, de mí. Y Dios no te habla cuando estás en la cueva. Dios te dice, salí, exponete.
cuando nos congregábamos, y espero que Dios nos permita congregarnos, usted encuentra el cristiano de la primera fila, el cristiano de las filas del medio y los cristianos de las filas de atrás. Y muchos de las filas de atrás no se sientan simplemente en las filas de atrás porque ahí sea más cómodo, sino porque sienten que la puerta está más cerca. Entonces, sienten que si algo los incomoda, si algo está ahí que les duele un poquito, sienten que la puerta está a mano para poder salir. Porque no quieren exponerse. Porque en el fondo su vida espiritual está en la cueva. Queremos escuchar a Dios, pero metido dentro de la cueva. Quiero que Dios me hable, pero metido dentro de mis propios sentimientos, encapsulado dentro de mi propia depresión, encapsulado dentro de mi propio razonamiento. Pero quiero que Dios me hable ahí. Y Dios no te va a hablar ahí. Dios te va a hacer que salgas, que te expongas, que digas, sí, la verdad, estoy acá y estoy herido, Dios. Sí, es verdad, Dios, me ofendieron y me siento lastimado. Sí, Dios, estoy acá deprimido. Sal fuera. Y lo expuso al poder, al viento. Dice que vino un viento recio, un terremoto, y después vino un fuego, y después vino un silbo apacible, una quietud. Y dice que en ninguna de las otras cosas estaba Dios hasta que Elías escuchó el silbo apacible. Y cuando escuchó el silbo apacible dice que cubrió su rostro porque sabía que Dios estaba en la quietud. Y quiero decirte que Jesús es quietud. Dice Isaías 42, 1 y 2, dice, hablando de Jesús, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, a quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Escuche esto, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Una de las cosas que Jesús llama es hacer discípulos. Jesús no anda a los gritos. Jesús no anduvo a los gritos en la tierra. No anduvo, venga, no. A nosotros nos gustan los gritos. A nosotros nos gustan los lugares donde el predicador es efervescente y levanta la voz y se da un griterío. Pero Jesús es quietud. Por eso Jesús mandó a tener discípulos, porque el discípulo tiene que estar cerca. Tiene que escucharlo cerca. Estaba ahí Marta y María. Y María estaba a los pies de Jesús oyendo. Ahí es donde Jesús nos quiere, porque Jesús es quietud. Los cristianos conocemos el poder de Dios, conocemos lo que Dios puede hacer, sabemos de sus maravillas, pero ninguna de estas cosas te sirven cuando estás en depresión. De nada te sirve escuchar de las glorias, de lo que vendrá. Pero es cierto que cientos y miles de cristianos deprimidos se aferran a los mensajes de poder porque en ese momento te dicen que vas a ir adelante y que vas a ser un campeón y que vas a ser un ganador y que el cielo está a disposición tuya. Pero Jesús es quietud. Jesús es quietud. Y es ahí donde Dios quiere tratarnos, en la quietud. Hablaba con mi esposa y dije, uno de los beneficios de la cuarentena es que hemos dejado de estar aturdidos en los cultos, en nuestras reuniones. Nuestras reuniones donde había tanta música, donde los predicadores estaban uno atrás del otro, donde podías elegir a qué reunión ir en el momento que quisieras ir, se fue. Ya no están. Y ahora te tenés que encontrar a solo con Dios y en la quietud de tu hogar. Y muchas veces es el silencio de la noche. Pero ahí está, en la quietud es donde Dios te quiere hablar. Y es en la quietud donde Dios quería hablar con Elías. Porque Elías ya conocía del poder de Dios. Pero ahora necesitaba conocer al Dios de amor. Y hablando con mi esposa este tema, ella me dijo una frase que me gustó mucho. Elías necesitaba conocer al Dios tierno,
al Dios de la ternura. Él ya conocía al Dios de poder, él ya conocía al Dios que hace caer fuego del cielo, él ya conocía el Dios que podía hacer detener la lluvia y mandar la lluvia. Pero Elías necesitaba conocer al Dios tierno, al Padre amoroso, con brazos abiertos. El cristiano no necesita que le sigamos hablando más de poder y de más milagros. El cristiano que sufre un estadio de depresión necesita encontrarse con el Padre tierno, con el Padre que no juzga, con el Padre que está con brazos abiertos. Con el Jesús que ama, con el Jesús que se compadece, con el Jesús que te mira a través de tu dolor y te ve ahí. Pero eso se logra en la quietud, en la tranquilidad. Y le dio un proyecto a largo plazo. Recién después de todo esto, tuvo un proyecto a largo plazo. Él ungiría reyes y instituiría un sucesor. Esto lea los versículos 15 al 16 y 17. Le dio un proyecto, pero después de encontrarse con Dios en la quietud. De nada sirve que hablemos ahora de cosas maravillosas que te sucederán dentro de muchos años. Si estás atravesando una situación de depresión, lo que necesitas es encontrarte con Jesús en la quietud. Es encontrarte con Dios en el silbo apacible, encontrarte con este Dios que no te juzga, que no te condena. Aunque muchos cristianos te condenen, Él no te condena. Aunque muchos levanten piedras, cuando nadie le arrojó piedras a ellos. Hay un Jesús que sigue amando y te sigue esperando y te sigue entendiendo. Y cuando recién has atravesado esto, recién vas a tener los proyectos a largo plazo. Entonces Dios ahí sí va a revelar lo que tiene para tu vida, lo que vas a seguir adelante, lo que Él tiene cuando hayas atravesado este proceso. Y le indicó algo más, nunca estás solo. En el versículo 17 Dios le dice, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas y sus bocas no han besado a Baal. Nunca te creas que estás solo. Jamás creas que estás solo. El diablo te quiere hacer creer que estás solo, que se olvidaron de vos, que nadie te entiende, que nadie te escucha. Jamás estás solo. Siempre Dios tiene un pueblo, sus escogidos, una iglesia que le ama, que le sirve y que también te ama a ti. Y siempre encontrarás a alguien que esté dispuesto a orar por tu vida. Jamás estás solo. Jamás. Y eso es lo que Dios nos recalca en este tiempo. No estás solo. Y si estás atravesando una situación de depresión, si estás atravesando una situación que realmente necesites ayuda, quiero decirte que estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para darte nuestro consejo. Estamos aquí para apoyarte en nuestras oraciones. No estás solo. No necesitas estar solo. Hay un Dios que te ama y una iglesia que se llama Templo Buenas Nuevas que siempre te espera. Dios te bendiga.